Profe, 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 ¿para qué vino? profe, profe, ¿para ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué Profe, vino? ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. El año pasado trabajé en un liceo donde se planteó hacer una actividad en septiembre por la diversidad y trabajar con banderitas y la dirección le dijo no, la podés hacer. Primero le dijo no y después dijo mira, lo podés hacer mientras no quede una bandera colgada en este liceo porque el miedo, que la violación a la laicidad, que la ideología de género. Retomo esto que decías, Feli, ¿no? De bueno, no es lo mismo la persona que se equivoca que esa resistencia a lo que sos y a reconocerte lo que sos, ¿no? No es lo mismo escuchar y equivocarse que después que atacar, ¿no? Que venir a decir, no, esto está mal, esto tiene que quedar por fuera. Y bueno, y un poco esto de algunas reflexiones sobre qué valoran o qué valoramos que hay atrás de esta ideología de género, que esta violación a la laicidad, cuando ahora está un poco menos intensa esa cuestión, por lo menos en la educación se siente que ya no está esa persecución. Las instituciones en general, ¿no? Esto de que ya se tiene que sacar la bandera de la diversidad o que... Pero en realidad es un discurso que sigue existiendo en mucha gente, ¿no? Que aunque las instituciones no lo estén trayendo tanto, sigue estando. A mí me destruye un poco esto de la ideología de género cuando la gente que sostiene ese discurso es la gente que entiende que nena igual pintarse uñas, pelo largo, usar pollera, y varón igual jugar al fútbol, usar bigote y campeones de fútbol, no sé. ¿No es ahí lo que estamos repitiendo? ¿No es esa una ideología que no se cuestiona y que seguimos perpetuando sin parar? En realidad, bueno, hacete cargo de que te incomoda que venga una persona que vos leíste como masculina con las uñas pintadas, los labios pintados y el pelo largo. Y desde ahí preguntate qué te pasa y cómo podés escuchar la vivencia de esa persona para no vulnerarla, porque no te está haciendo absolutamente nada. Está viviendo su vida. Entonces, no entiendo por qué tanta... Es muy buena esa, ¿no? ¿Cuál es la verdadera ideología de género al final? dar la vuelta. Sí, por una cuestión de imponer e incentivar ciertas identidades por encima de otras. Yo me pregunto, ¿y esto de ordenar las listas de los grupos por varones y mujeres, no es una forma de imponer, una forma de ordenar el mundo? ¿No estamos imprimiéndole a la realidad una forma única de leer el género? ¿Y eso no es ideología? ¿Eso no es una práctica ideológica? ¿Por qué eso no se cuestiona? Se cuestiona una banderita que amplía la mirada, pero no se cuestiona que las listas estén ordenadas por cantidad de varones y cantidad de mujeres. Yo soy adscrita y lo veo, ¿no? Que me dice la cantidad de mujeres y cantidad de varones que hay en un salón. ¿Y eso no es una forma de imprimir una manera de ver el mundo? Claro, lo que pasa es que ahí te saltan con que eso es biológico, es real y no sé qué. Bueno, yo como profesor de filosofía estoy discutiendo todo el tiempo qué es lo real. Entonces, discutir qué es lo real, ¿es imprimir una ideología o es justamente lo que acabo de decir, cuestionar? Cuestionar es imprimir ideología, es decir, es hasta paradójico. O sea, se nos acusa de violación a la laicidad cuando en realidad lo que estamos buscando es ampliar la mirada. Y si vamos realmente a lo que significa la laicidad es una forma de construir las condiciones bajo las cuales los discursos libremente, no sesgarlos, cortarlos y amputarlos. O sea, amputar un discurso es justamente ir en contra de la laicidad. Hay una interpretación de lo que es la laicidad que está que ni siquiera es laico. Porque además muchos de estos grupos de presión, por eso que decía Cecilia, ¿no? De que ahora está un poco más tranquilo, muchos de estos grupos de presión vienen de la política. Y ya sabemos muy bien que la enseñanza está intervenida por el Poder Ejecutivo. Desde la creación del CONAVE, la ley Sanguinetti, es la interposición de la ideología política por sobre las prácticas educativas. Es decir, y hoy, heredero del CONAVE, tenemos al CODICEN. Nadie se cuestiona que hace 5 miembros del Poder Ejecutivo elegidos políticamente tomando decisiones sobre educación, pero se cuestiona una bandera.
¿no? Hablamos de politizar la educación y sin embargo la educación está totalmente politizada. Las decisiones se toman en las esferas en las altas esferas gubernamentales del partido de turno. Y eso no es politizar la educación. Es decir, lo que pasa que claro, es más fácil agarrársela con una bandera, es decir, esto le está imponiendo a mi hijo o a mi hija una forma de ver el mundo y no cuestionar que gran parte de las políticas educativas se hacen en escritorios por partidos políticos, sin la participación de los docentes. ¿Y eso no es una violación de la laicidad? Amputar conceptos de historia, sacar partes del programa a través de un plumazo escrito en un escritorio, eso no es violar la laicidad, decir esto no se da, esto se da. ¿Viste? Lo que pasa es que, claro, sigue siendo más fácil cuestionar una bandera que cuestionar las estructuras políticas que hoy gobiernan la educación. Es mucho más fácil. Y a los grupos de presión les viene bárbaro porque es en una lógica de bravucón. Yo veo en estas cuestiones de la ideología de género como la lógica del bravucón, del que te grita, el que no discute sino que te grita y te habla encima. ¿Viste? Como estamos tan acostumbrados últimamente a escuchar los debates políticos donde se gritan, ¿viste? Donde nadie entiende nada, solamente hay uno interrumpiendo al otro. ¿Viste? Y así es como veo a la ideología de género creada por supuesto por el Vaticano, ¿no? Eso es un concepto del Vaticano, vamos a empezar por ahí, ¿no? Como una lógica de bravucón, de te hago callar a los gritos. Yo quiero traer esto que decías de que vos discutís todo el tiempo que es lo real y que la gente va a los discursos de la gente cis está bien porque la biología, esto, lo otro, bla, bla. Y yo, cada vez que he escuchado gente profesional en el área que sea, en general, defienden. Porque la historia comprueba que existieron personas trans toda la vida. La cultura también. El lenguaje, por ejemplo, que ahora se cuestiona mucho el lenguaje inclusivo y la prohibición de hablar con la E y todo esto. Cualquier lingüista te dice que el lenguaje se construye y es propiedad de los usuarios y todo esto es una cuestión social, sociólogos, antropólogos, lo que quieras. Pero viene Pedrito, que tiene una idea transfóbica sobre la vida y te dice no, porque la biología y los cromosomas y el día que vos te mueras. Y bueno, el día que yo me muera, capaz que un antropólogo va a ver mi cuerpo y va a decir, bueno, las cuestiones óseas de esta persona indican que quizá nació con determinado sexo. Pero el género, por otras cuestiones que las vivió, es género masculino, porque eso estudian los antropólogos. Entonces, bueno, que Pedrito vaya a estudiar un poco también antes de hablar de ideología. Es que eso no tiene argumento académico, no tienen argumentos. En realidad es una reacción esto de bravucón, ¿no? Como de enojo, de rechazo y te agarro la laicidad, te agarro lo que venga para justificar mi enojo y decir, bueno, esto está mal, ¿no? Y viene ligado también, que todavía sigue la idea de que la sexualidad es de puertas para adentro, ¿no? A mis hijos no le hables de sexualidad en la escuela. No, como no, se con mis hijos no. Claro, no, claro. Son míos, son de mi propiedad. Claro, eso si se habla con suerte en la escuela, ¿no? Como en la casa, porque muchas veces dicen eso, ¿no? Es tema de casa y no se habla en la casa, ¿no? También. Pero además, o sea, es algo que hay algo de esa idea, ¿no? También de la educación sexual y de la sexualidad también, que no justifica, pero está muy relacionado a las relaciones sexuales, lo erótico, ¿no? Como y ahí hay una idea que es todo falta de información, ¿no? Falta de porque todo lo que estamos diciendo acá, la identidad de género, los estereotipos, todo esto tiene un fundamento teórico, tiene una historia de lucha feminista, de lucha de diversidad sexual, o sea, no. Y por el otro lado hay una reacción, ¿sí? Generalmente de personas conservadoras de la religión y de ultraderechas, ¿no? Que viene en avance también, que es preocupante, y generalmente son varones y jóvenes también los que llevan más esa bandera, que bueno, que tienen, lo sacan desde como de las entrañas, ¿viste? Como esto de, te grito más fuerte, ¿no? En realidad no sé lo que estoy diciendo bien, pero hay algo. Me encantó esto que decía Cris, en pos de la laicidad, ¿no? Utilizando la laicidad te recorto, ¿no? Y en vez de ampliar el abanico te recorto y termina siendo
como una cuestión moral lo que termina quedando en vez de la laicidad, ¿no? Lo que yo creo o lo que un grupo o el grupo que está en el poder en ese momento lo que cree correcto y es esa imposición. Entonces, la laicidad todo lo contrario, ¿no? Sí. Termina siendo un proceso de amputación del saber Claro. y no de ampliación. Es decir, si la laicidad es las condiciones bajo las cuales amplío el discurso y la posibilidad de debate, la amputación va completamente en dirección contraria. Del saber y del ser, ¿no? Porque también como en esto de que no solamente tiene que ver con lo que trabajemos en el aula, ¿no? Con los contenidos curriculares, sino con lo que se pueda expresar o no se pueda expresar, con las formas de trabajo, ¿no? Esto que decías, Pau, de tomar desde los gurises, que parte del trabajo de lo diverso tiene que ver con partir de los gurises y tomar sus intereses y sus experiencias, y también se amputa desde ahí, ¿no? Desde las prácticas y no solo desde los contenidos. Y la ignorancia, vas a decir mucho más que yo al respecto, pero que también se entiende la educación sexual como esto que decís, como algo erótico y que siempre lo que van a hacer con los niños y los adolescentes. Claro. Y en realidad tiene que ver con toda otra cuestión más de mostrar un abanico de cosas y con prevenir el abuso. Claro. O sea, ¿realmente estamos queriendo evitar prácticas que prevengan el abuso de nuestras niñes? Sí. Es que eso, educamos con lo que decimos, pero sobre todo con lo que callamos, ¿no? También esto, de traer que la educación es política y la educación es una práctica de libertad también. Y lo que y yo creo que del otro lado hay un miedo a esa libertad también. Por eso es bueno, la ideología de género y todo lo demás. Aparte que muchas de nuestras experiencias pueden ser pasadas por el cuerpo cuando tenemos algún sistema de referencia que nos permita entenderlas. Hubo en una clase que se armó un debate muy hermoso sobre el tema de la ESI, en una de mis clases que armé relajo, y una veterana, un grupo de adultos, le dijo algo que fue fantástico. ¿Cómo vas a ver qué es abuso si no hablas de eso? Claro. Vos decís, bueno, está bien, yo igual como mamá también entiendo, yo tampoco quiero que toquen a mis hijos. Pero ¿cómo mi hija me va a decir, me pasó esto, si en ningún momento le di una referencia de lo que le puede llegar a pasar? Si no hablamos de abuso, ¿cómo van a saber esas infancias que eso que ha pasado está mal? ¿Solamente por su incomodidad? ¿Solamente por las consecuencias que causa a nivel anímico en esa infancia? Es decir, ¿solamente por el ruido que les causa? Pongámosle palabra, conceptos. ¿Y qué es digamos, eso es lo que te pasó? Sí, ha sido un abuso. Porque esa decodificación, ¿no? De entender de que esto lo que pasó fue, es tal cosa, tiene tal nombre y me generó este ruido, hay una distancia que son años, ¿no? Para deshilachar eso y poder... Pero además si lo ocultamos, si lo escondemos, si consideramos que es un tema tabú, lo que hacemos también es promover una cultura de la impunidad. De la impunidad, sí, de los abusadores, y de la impunidad también de aquellas personas que, ejerciendo su privilegio cis sexista, aplasta a las otras identidades porque no forman parte de su sistema de referencias. Y también eso de irse para adentro y no querer ser justamente el centro de atención pasa también por eso, porque al final no hay un sistema de referencia, sino que soy yo el problema. Es decir, me hago visible como problema, pero no me hago visible como parte de un sistema de referencias preexistente. Yo sigo insistiendo en que una cosa que he dicho varias veces, sobre todo cuando trabajo el tema de qué es lo que implica trabajar diversidad en el aula, es esta cuestión de... en mi infancia, mi única referencia positiva de una persona trans era Cris Miró. Pero Cris Miró vivía en otro país, era una bella y una diosa. O sea, era inalcanzable para mí. Yo la admiraba, pero no podía espejarme en ella. Y era mi única referencia positiva de una persona trans. Entonces, sí será importante poder construir referencias positivas para que cuando a mí me están pasando cosas, yo no necesite mirar a una vedette que vive en otro país para decir, bueno, esto puede ser posible para alguien. Pero que me parece importante esto también, de que siempre se cancela la ESI antes de que aparezca por este miedo a que le metan ideas nuevas a los adolescentes, cuando en realidad... No hay ideas previas. Claro, y capaz que vos, a ver, por ejemplo, yo transicioné a mis 29 años porque no vi varones trans en ningún momento previo de mi vida. Pero yo a los 4 años senté a mi vieja a la mesa y le dije, yo soy varón. No tenía otras herramientas. Mi vieja va a la escuela donde yo voy, consulta con la psicóloga le dice, no,
es una infancia muy pequeña como para saber eso, solamente no quiere parecerse a ti. Destruyó a mi vieja en el proceso, Claro. a mí me invalidó para siempre no, bueno, hasta los 29 que encontré una palabra que le daba explicación a algo que yo ya tenía. Y que en todo caso, si esto no venía ya conmigo, y es un concepto nuevo que me trae la ESI, ¿tan mal está cuestionarse? Porque en realidad es una cosa que va a estar, en algún momento no. Vos ya lo decías hoy, la diversidad existe. Lo único que estás haciendo con este discurso entrecomillado de ideología de género y de laicidad es ocultar algo que ya... amputar conocimientos, ¿cómo fue que dijiste? Eso Sí, estuvo un muy proceso bueno, de sí. amputación. La laicidad como un proceso de amputación, lo más antilaico del mundo. Sí, es que me quedé pensando en esa cuestión porque cuando fui al comité de recepción de mi mutualista, me dijeron, ¿y cuándo pasó esto? ¿No? Le digo, hace unos años atrás. Me dice, qué raro, me dice. Yo digo, qué raro, ¿por qué? No, porque por general aparece en la infancia. Disculpame, le digo, capaz que... Le digo, me di cuenta ahora, le digo, creo que me lavaron el cerebro y por eso no me logré dar cuenta antes, pero no tiene nada que ver, o sea, no sé en qué manual leíste vos, yo soy una identidad trans, te lo puedo asegurar, Claro. más que no lo haya logrado visualizar en la infancia. Y esto que está diciendo Felipe, tiene todo el sentido. Yo, cuando era muy chiquite, era un varón leído femenino, era muy femenina. Y sí, alto bullying me comí por eso. Y empecé a reproducir aquellas cosas que yo sentía como seguras. Bueno, hacer esto es seguro para mí, hacer esto no. Hacer esto me genera castigo, rechazo, equivocación. Entonces esto lo voy a rechazar porque me han enseñado también a rechazarlo. Pero algo que se repite ahí también, ¿no? Si lo haces cuando sos una infancia, está mal porque sos muy pequeño para saber que realmente tu identidad es una u otra. Si lo haces de adulte, está mal porque no te diste cuenta antes. ¿Cómo no pasó antes? Bueno, pero entonces, ¿cuándo está validado? No, claro. Ese es Es el como tema. que siempre es demasiado tarde y demasiado temprano para ser trans. Nunca se puede. Como nunca se puede. A los 18, trans. Que nos tienen una edad más o menos. Claro. Pero tiramos una edad para que así le avisamos a la gente. Bueno, agradecerles por este encuentro, la verdad que es bastante movilizador, ¿no? El escuchar, el seguir pensando, el seguir discutiendo, así que gracias al estrés. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Leo. Para dar un poco de contexto voy a explicar que el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans y entonces creamos una proclama para leer ese día en un evento que hicimos en la calle, en la escuelita. Para este 31 de marzo, desde la escuelita trans, asterisco, queremos recordar que los espacios educativos siguen negando, invisibilizando y expulsando a las identidades travesti, trans y no binarias. Cambiar esta realidad requiere compromisos éticos, políticos, como defender la educación sexual integral, la formación y actualización para las personas adultas que acompañan a las infancias y adolescencias en sus procesos de aprendizaje, la promoción de espacios cuidados, de intercambio y escucha en jardines, escuelas, liceos, UTUS, centros de formación en educación, universidades, clubes de niñez y centros juveniles. Nos negamos a naturalizar que las trayectorias educativas de las personas travesti, trans y no binarias estén marcadas por situaciones de violencia institucional. Justicia social es que todas las infancias y las adolescencias se sientan felices, seguras y acompañadas en los lugares donde comparten la cotidianidad con otros. Creemos que es posible lograrlo si además del cumplimiento y la ampliación de legislación existente, cooperación entre instituciones estatales, colectivos sociales, académicas y el involucramiento de todos para frenar el ataque sistemático y permanente a la comunidad travesti, trans y no binaria. Ninguna existencia puede ser relativizada, ridiculizada y mucho menos castigada por la forma en la que decide vivir su identidad de género. Abrazamos a los educadores y funcionarios que en los espacios educativos escuchan, se actualizan, revisan sus prácticas y se preocupan por hacer de las transiciones procesos, además de posibles, disfrutables. Abrazamos a los estudiantes que cuidan, que defienden, que frenan la burla entre pares, que exigen a las autoridades respuestas ante la violencia y las ausencias. Abrazamos a estudiantes, educadores y funcionarios que resisten en instituciones que no les esperan.
Abrazamos también a quienes aún no manifiestan sus deseos y que hacen de invisibilidad una estrategia de supervivencia. Desde la escuelita les decimos que no están soles.